¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la maldad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Estas palabras del profeta Habacuc reflejan su lamento, un lamento profundo, una queja formal, una queja emocional profunda contra Dios, a Dios. Y esta queja, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Es algo que aparece en este libro de Habacuc, pero también en otros muchos pasajes, sobre todo Salmos, lo mismo las lamentaciones de Jeremías. Por todas partes encontramos lamentos y quejas de hombres de Dios porque reclaman una respuesta, reclaman una solución. Y esto sucede muy a menudo en nuestras vidas porque nosotros no sabemos los designios de Dios, no conocemos sus secretos, no conocemos ni comprendemos muchas veces sus propósitos, sus planes. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son nuestros caminos. Como están más altos los cielos de la tierra, así también los pensamientos del Señor, los caminos del Señor, están mucho más altos que nuestro propio entendimiento. Su justicia es un abismo insondable. Su sabiduría nadie la puede medir. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la justicia, de la gracia, y así podemos decir de todos los atributos de Dios, pero sus designios, sus planes, sus propósitos, no están revelados plenamente, y por lo tanto nosotros tenemos que caminar por la fe. De esto va el libro de Habacuc. La fe es lo único que nos puede sostener cuando vemos que nos acontecen desgracias, dificultades, problemas que nos desconciertan y que viendo que está lo que está pasando en este mundo, en nuestro mundo particular también, lo que pasa tantas veces en nuestras vidas, somos movidos por nuestra propia carne pecaminosa y también por instigación del diablo a desconfiar de Dios y a rebelarnos contra Él. Lo maravilloso es que Dios admite quejas. Lo maravilloso es que Dios quiere que nos lamentemos y no le importa que lo hagamos. Lo maravilloso es que Dios quiere que peleemos con Él, pero con Él, no contra Él. De hecho, la palabra de Dios nos invita a venir a Él y a traer delante de Él nuestra queja y nuestra objeción. Y no hay una condena de Dios para eso. Ahora sí la hay contra la rebelión, contra la incredulidad, contra la indiferencia, contra la resignación. Porque Dios nos ha llamado a confiar en Él. Dios nos ha llamado a vivir por la fe, sabiendo que pase lo que pase, o sea lo que sea, estamos en sus manos. Y que Él, que es sabio, poderoso y amoroso, siempre tiene buenas razones para llevar a cabo su propósito en nuestra vida y su propósito en este mundo. Todo lo que la voluntad quiere, la voluntad de Dios ha determinado, va a suceder. Y a veces de manera extraña, a veces de manera compleja, de manera misteriosa. Por eso alguien ya hace mucho tiempo dijo, por sendas misteriosas Dios se mueve. Habacuc está sufriendo la desgracia de ver a su país arrasado, destruido por un imperio pagano y cruel. Dios está disciplinando a su pueblo utilizando la vara, la espada de personas totalmente contrarias a su voluntad, de una nación pagana y perversa. Y esto llama la atención del profeta y está pidiendo una explicación, pero está pidiendo también una salvación. Está pidiendo que Dios realmente intervenga a favor de su pueblo y no permita todas esas injusticias que a la manera de ver del profeta es lo que está pasando. Pero no hay una respuesta de Dios definitiva. Hay una respuesta, digamos, como a medias, porque no todo lo que el Señor va a hacer, por supuesto, nos va a revelar ahora. El Señor Jesús le dijo a aquel discípulo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y es por esto que nosotros somos llamados a confiar. El justo por la fe vivirá. Y por esto las oportunidades que Dios nos da para confiar en Él muchas veces vienen
con con un envoltorio de aflicción, de problemas, de luchas, de caídas, de derrotas, de injusticias, de cosas que nos acontecen sin nosotros ser directamente responsables, sino simplemente porque estamos en un mundo de pecado. Y otras veces también somos responsables de ello, pero en todo caso, Dios permite que nosotros podamos venir a Él honestamente, sinceramente, buscando en oración su respuesta, buscando en oración su consuelo, buscando en oración su presencia, buscando en oración su fortaleza, buscando en oración ser renovados en nuestra fe y nuestra confianza, como ocurre también al final de este libro maravilloso, cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo maravilloso de la fe que Dios nos ha dado es que es capaz de superar aún aquellas cosas que no entendemos. Lo maravilloso de la fe que el Señor nos ha regalado en Cristo Jesús y ha implantado en nosotros mediante el Evangelio y la acción soberana y maravillosa del Espíritu de Dios es que puede decir un profeta en medio de tanta angustia, de tanto desconcierto, de tanta barbaridad, de tanto dolor y de tanta maldad a su alrededor, puede decir con todo, pase lo que pase, aun aunque falte lo más básico que para nosotros puede ser el alimento, el vestido, la salud. Dice aquí, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, Él es aquel que me da agilidad y fortaleza, es aquel que provee para toda mi necesidad. Entonces, el Señor le enseña a Habacuc, simplemente confía en mí. Esto parece sencillo de decirlo, pero qué profundo es y qué difícil. Porque confiar en el Señor, qué difícil es. Cuando Jesús reta a sus discípulos a que no sean hombres de poca fe, sino que confíen en Él, lo hace después de una tormenta, en un barco frágil, cuando ellos pensaban que iban a morir, y mientras que Jesús dormía. Y cuando el Señor se levanta y calma la tempestad, les regaña y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cómo no tener miedo en una tormenta? ¿Cómo no tener miedo en un frágil barco y en un mar encrespado que puede ahogarnos y puede acabar con nuestras vidas? Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Pero el Señor se levantó y reprendió la tormenta y les dijo, ¿por qué teméis? ¿Qué reto es este? Porque si realmente confiamos en que Cristo está con nosotros, si realmente sabemos que Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por ese motivo debemos confiar en el Señor, aun aunque no podamos entender sus pensamientos ni sus caminos, aun aunque Él no nos revele aún las razones que han movido en su sabiduría, justicia, santidad, gracia y poder a ejecutar su propósito en nuestras vidas. Aún, aunque nos parezca injusto y nos parezca, sin sentido aquellas cosas que suceden, todo tiene una razón, todo tiene un motivo y siempre está Dios gobernando y dirigiéndolo todo. Por eso la providencia de Dios nos enseña que es esa doctrina que dice que su cuidado y su gobierno de todas las cosas nos afecta también a nosotros, en lo más grande y en lo más pequeño. Hoy te invito a que tú y yo podamos confiar en el Señor. No sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir aquí. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas ni con nuestras familias. No sabemos qué va a pasar ni con nuestro país ni con nuestro pueblo. No sabemos qué va a pasar con nuestra iglesia. No sabemos qué va a ocurrir en adelante en el mundo donde nos movemos, en la sociedad donde vivimos, en nuestra propia familia y persona. Realmente no sabemos. Podemos hacer un montón de planes, podemos tener muchas expectativas
podemos tener muchas esperanzas, incluso tomar la palabra de Dios y aplicarnos a esas promesas y tomarlas de la mano como creyendo que todo eso va a suceder y que Dios nos lo va a dar. Puede ser y puede no ser. Porque en verdad los caminos de Dios no son los nuestros. Por eso Habacuc se lamenta delante del Señor y pide explicaciones, pero Él dice que avive su obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos haga conocer su glorioso nombre. Y Dios va a dar a conocer su glorioso nombre y va a llevar a cabo su propósito en mí, como dice uno de esos salmos, que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Es por esto que la palabra de Dios nos invita a traer nuestro lamento, nuestra queja, nuestra incertidumbre, nuestra reclamación delante de Dios. Podemos hacerlo. No vamos a ser rechazados. No vamos a ser expulsados del trono de Dios. No vamos a ser reprendidos por ello. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo el enemigo va a prevalecer contra mí? Tantas veces encontramos estas expresiones en la Biblia y Dios ha querido que estén ahí porque Dios nos conoce. Él sabe que nos duele. Él sabe nuestro desconcierto y nuestra falta de fe y nuestro temor y nuestra desesperación y angustia, nuestra impaciencia, nuestros pecados. Él sabe exactamente cómo somos y sabe entonces qué necesitamos. Por ese motivo tenemos su palabra y a través de ella podemos recibir consuelo y fortaleza y podemos ser llevados a confiar en Dios cuando la vida aún es más dura, cuando todo está en el aire y cuando nuestros propósitos se frustran y nuestras expectativas caen y nuestras metas se derrumban. Por ese motivo, Habacuc dice: pase lo que pase, el Señor es mi fortaleza, porque eso es lo único que realmente va a mantenerse. Todo lo demás en esta vida es circunstancial. La salud, tarde o temprano, la perderemos. El dinero va y viene. La familia estará contigo o no estará contigo, tampoco lo sabemos, pero todo es circunstancial en esta vida y damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos da en su bondad, en su generosidad, en su misericordia. No las merecemos, gracias a Dios por todo ello. Él nos dio a su Hijo y nos da con Él generosamente todas las cosas, pero finalmente nosotros confiamos en que prevalecerá nuestro Salvador y que será Él y con Él con quien estaremos y también con todos aquellos que confiaron en Él. Todo en esta vida es pasajero, todo en esta vida es circunstancial. Y aún en los tiempos duros y difíciles que le tocó vivir a Habacuc, después vinieron tiempos mejores y Dios hace promesas maravillosas siempre a su pueblo, siempre nos deja esperanza, siempre nos deja seguridad de que Él está en control, siempre nos deja puertas entreabiertas para que veamos que finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Dice, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos de Cristo, estamos con Él y nunca le perderemos. Por eso, cualquiera que sea nuestra situación y nuestra necesidad, cualquiera que sea el estado en el que nos encontremos, siempre podemos venir y acudir a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Es por eso que debemos confiar en Él. Que Dios os bendiga. Que aprendamos cada uno de nosotros a confiar en Él y a decir: pase lo que pase, el Señor es mi fortaleza. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. Con todo, dice, a pesar del desastre y la calamidad, yo me gozaré en el Señor, porque mi gozo está en Él, mi fortaleza está en Él. Me voy a alegrar en Él, porque Él es mi fortaleza, mi Señor. En Cristo tenemos todo lo que necesitemos y todo lo que podamos esperar está en Él. Vamos a darle gracias por ello y pedirle que nos dé fuerzas para seguir confiando aún en medio de la incertidumbre o de las dificultades más duras. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer que tú sabes bien todo lo que haces y por lo tanto estamos en tus manos. Señor, gracias, porque permites que nos lamentemos, que nos quejemos, permites que reclamemos, permites, Señor, que nos agarremos a ti
y podamos, Señor, pedir tu clemencia, tu misericordia y traer nuestras preguntas. Y aunque no todo lo respondas, la respuesta definitiva, la más profunda y la más grande ya la has dado. Tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo. Esa es la gran respuesta. La respuesta tuya a todo eso está en una cruz, donde Cristo murió